Mi nombre es Dora Olivera Moreno, soy estudiante en la licenciatura en Educación Primaria en la Normal de Maestros. Bueno, este video lo hice con el fin de dar a conocer encuestas que apliqué a 3 tipos de maestros: maestro jubilado, maestro por contrato y maestro de base. También a estudiantes de la misma licenciatura y a jóvenes que desean entrar a dicha licenciatura. Bueno, con el fin de conocer aspectos sobre esos 3 tipos de maestros y la opinión de cada una de esas personas sobre la docencia en la actualidad. También conocer sobre lo que es pensiones, qué piensan de quitar las jubilaciones, cuáles son las desventajas y las ventajas de antes y de ahora, si es lo mismo la profesión docente hace 20, 10 años que ahora en la actualidad, en este 2016, y cómo ven cada uno la situación de la educación en la actualidad. Bueno, la primera entrevista que realicé es a una maestra de educación primaria jubilada. Ella siempre dio primer grado, a lo que me comentaba. ¿Qué percepción tiene de la Entonces, docencia en la aquí les actualidad? muestro la Que el primera maestro debe entrevista. tener la preparación más académica y tener bases fundamentales, pedagógicas y didácticas para la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos años trabajó como docente? Como docente en la escuela primaria trabajé 28 años, pero yo tuve horas en la normal, adquirí algunas horas pedagógicas, daba observación de la práctica y todo lo que contemplaba la línea pedagógica, algunas de ellas. Después de ella terminé los 28 años, me jubilo y logro tener tiempo completo en la normal con 40 horas. Entonces ya ahí en las 40 horas que nos dan en la normal, una parte es administrativa y otra parte se iba a la docencia. Nos íbamos a supervisar a los practicantes, a las comunidades donde les tocaran a ellos, para ver cómo trabajaban y qué es lo que nos informaban los directores de las escuelas. Sí. Ya salió más hambre. ¿Cuántos años lleva jubilado? Jubilado llevo desde 2003 hasta la fecha. Me jubilé por enfermedad, pero me faltaban 3 años para poderme jubilar con el 100%. Y como fui nada más de 25 años casi, me dieron el 75%. ¿Qué es pensiones? Pensiones es una fuente es una institución que nos da el seguro como un seguro social, un seguro del ISSSTE, a diferencia de que tenemos médicos particulares, farmacia y clínicas o sanatorios particulares cuando ocupamos algunas operaciones. Y tenemos préstamos también, préstamos a corto plazo, nos descuentan en el cheque porque tenemos fondo de pensiones en el descuento del cheque. ¿Cuánto le pagan en la actualidad? En la actualidad ahorita tengo un cheque de 15,600 quincenal. Cuando entró a trabajar, ¿lo consideró un empleo o profesión segura? No, empleo no, lo consideré como una profesión segura. ¿Y en la actualidad cree que siga siendo o que no siga siendo segura? En la actualidad de la realidad estoy fuera de mucho del entorno político de ellos, porque unos están como, ¿cómo se llama eso? Por contrato, y otros creo que nada más un tiempo y ya. De ahí no sé yo cómo les den las preferencias en cuanto a las necesidades conquistadas por el sindicato. ¿Qué percepción tiene de la docencia en la actualidad? Que se debe de implementar más herramientas lúdicas para atraer la atención de los alumnos y que a través de eso el alumno construya su propio aprendizaje. ¿Cuántos años lleva como profesora? 11 años. ¿En su empleo recibe prestaciones y cuáles? Sí, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorros y 10 diferenciados. ¿Cuenta con seguro gracias a su empleo y cuál? Sí, el seguro social. ¿Su pago es quincenal o mensual? Mensual. ¿Cuánto gana entonces mensualmente? Alrededor de 7,000 y 7,500. ¿Su trabajo es flexible?
Sí, mi horario es de acuerdo a las horas que se me programan durante el curso. ¿Conoce la percepción de la sociedad hacia la docencia en la actualidad? La sociedad puede estar dividida, ya que algunos creen que todo lo que ocurre en el alumno es a cargo de los docentes, y otras personas saben que no todo recae en el docente, sino también en los padres de familia y el entorno del alumno. La entrevista a un maestro de base, lamentablemente no se la pude hacer al maestro de viva voz porque, bueno, él tenía ciertos compromisos y, bueno, me dijo que la única forma en que podría ayudarme era solo contestando las preguntas mediante internet y ya de esa forma pues yo las voy a decir mediante un audio aquí con su pregunta y respuesta. Entonces la siguiente entrevista es a un maestro de base. Bueno, esta es la entrevista que le realicé al maestro con base. La primera pregunta dice, ¿cuántos años lleva como profesor? A lo que él me respondió, 9 años. ¿Cuenta con seguro gracias a su empleo? ¿Cuál? Sí, el seguro ISSSTE, el cual es el que me brinda el apoyo para cualquier emergencia sobre mi salud. En él tengo derecho a recibir atención médica y medicinas. La siguiente pregunta dice, ¿su trabajo es flexible en cuanto a horarios, tiempo, vacaciones, etcétera? ¿Y por qué? Pues flexible no es, porque en ocasiones el trabajo que realizo en el aula no termina ahí. Tengo que realizar más trabajo en mi casa, en mis tiempos libres. Por ejemplo, si yo a los niños les dejo cualquier actividad y ellos me la tienen que entregar para yo darle resultados a ellos, tengo que calificar ya sea exámenes, actividades, libretas, revisar los ejercicios. Entonces eso me lleva cierto tiempo más, aparte del trabajado en aula. En cuanto a vacaciones, sí, normalmente se nos respeta nuestras vacaciones como profesores. Claro, salimos tantito después o al mismo tiempo a veces que los alumnos, pero entramos mucho antes porque tenemos que empezar con las planeaciones o programas que tenemos que realizar. Planeaciones más que nada que se tienen que realizar para el siguiente curso. La siguiente pregunta. ¿Consideran seguro encontrar empleo como profesor de educación primaria? Y él responde, pues hoy en día ningún empleo es seguro, y mucho menos hoy con tanto alboroto. Pero en mi profesión he logrado encontrar un empleo que me gusta y en el cual me puedo desempeñar como profesor. Creo que a veces lo difícil es mantenerte en él, porque con todos estos cambios y reformas que hay, uno no sabe si tiene que modificar la forma en que enseña, la forma en que tiene que trabajar con sus alumnos para así poder seguir dando clases. ¿Qué es la estructura magisterial o cuál es su función? Bueno, existe la estructura sindical, que es el sindicato en el que se reconocen y respetan o se hacen valer nuestros derechos como docentes o trabajadores. La estructura considero que tiene desfases o problemas, como muchos sistemas en varios ámbitos, perdón. Y bueno, en ellos pues existen cosas que no van de acuerdo. Entonces creo que
no está tan bien ahora la estructura magisterial. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas sobre el hecho de quitar las jubilaciones y pensiones? Considero que el quitar las jubilaciones es como quitar un poco del esfuerzo que he logrado a base de trabajo, porque considero que mi trabajo debe verse reflejado para cuando yo ya no pueda seguir con mi trabajo o desempeñarme, porque pues por la edad uno debe saber cuándo retirarse. Entonces eso era la jubilación, o sea, tener seguro una parte de tu paga recompensándolo debido a tu esfuerzo. Entonces quitar eso es como que si no se reconoce el esfuerzo a mi trabajo, y las pensiones vienen con ello, porque pues cuando uno es grande, o sea, un adulto mayor, necesita atenciones médicas quizá más avanzadas o medicamentos, y pues esa ayuda nos permite no pagarla directamente, o sea, se descuenta de nuestro sueldo, pero pues es una ayuda más fácil y que viene como recompensa también de nuestro esfuerzo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ve usted que mejore la situación educativa con la evaluación docente? Considero que la evaluación docente está mal realizada en cuanto a tiempos, porque no es una prueba en la que tú puedas decir, ya sé, lo voy a contratar porque es bueno en lo que hace o así. No, es una prueba en la que solamente te dicen si sales idóneo o no para desempeñar un papel como maestro, profesor. Y creo que el que te estén realizando constantemente una evaluación o vigilando cómo tú vas a desempeñarte en un aula es una cuestión en ocasiones un poco tensa, y creo que si uno se prepara bien no tiene más bien por qué fallar. Los resultados se van a reflejar en el esfuerzo y conocimiento de uno. Mi nombre es Yulisa Gil y soy estudiante del primero B en el campus Isenco Cuauhtémoc. ¿Cuál fue tu motivación para entrar a la escuela normal? Principalmente por el hecho de que me gustaban los niños. Siempre me ha llamado la atención cómo sería estar frente a un salón dando clases, enseñándoles cosas nuevas a personitas que están en su primera formación educativa. ¿Tienes otra motivación para continuar en la carrera o te parece que decidiste mal? Otra motivación es mi mamá. Ella siempre me ha apoyado en todos mis estudios y cuando elegí esta carrera ella no se opuso. Me apoyó como siempre lo ha hecho. Además, me están gustando la mayoría de las materias que se imparten. ¿Conoces la situación actual de los docentes de educación primaria en el país y estados? Más o menos. Actualmente hay muchos factores que intervienen no solo en la educación, sino también en la situación laboral de los docentes. Hay reformas en constante movimiento que, más allá de enfocarse en la educación como tal, se va más hacia el trabajo docente. Además, está el hecho de que los maestros ya no son vistos de la misma manera que antes. ¿Qué opinas sobre la percepción que tiene la sociedad de la profesión? Pues a lo que he visto y escuchado en diferentes ambientes, creo que muchas personas tienen un concepto erróneo del maestro. Si sus hijos no aprenden, lo tachan como malo o incompetente. Puede que sea alguno que otro caso cierto, pero no por eso se tiene que catalogar a todos los demás maestros de esta forma. Actualmente, la carrera de docente recibe muchas críticas negativas. ¿Qué tipo de vocación consideras tener? ¿Natural o artificial y por qué? Yo diría que un poco de ambas, ya que yo la mayor parte de mi vida siempre me había preguntado e imaginado cómo sería estar al frente de un salón dando clases, compartiendo mis conocimientos y experiencias con niños. Y con el tiempo, conforme pasaban los años, me gustaba todavía más el hecho de poder ser docente.
como conclusión después de este documental, me quedo con que hoy en día los jóvenes no saben realmente por qué están estudiando principalmente esta carrera. Creen que conocen aspectos sobre el tema o la situación que se vive con los docentes en el país en la actualidad, y que a veces son orientados a estudiar esa carrera porque sus familiares son hijos de maestros, y que muchas veces sus papás no se dan cuenta que pues no es lo que les gusta, y entonces eso también perjudica de alguna forma la carrera, porque se están formando profesionistas que no sienten amor ni vocación por la carrera, entonces no se logran desempeñar de la mejor forma o quizá como ellos quisieran, para que de esa forma se levantara un poco la expectativa que la sociedad hoy en día tiene de los docentes gracias a los medios de comunicación, que son los que más influyen en todo este movimiento. Y bueno, sobre las entrevistas a los maestros aplicados, creo que conozco un poco más sobre las ventajas y desventajas de cada tipo de maestro, porque cada uno tiene sus cosas buenas y malas, y considero que hoy en día pues ya no se tiene tanta facilidad, no tanto como facilidad, sino como la alegría o el saber que puedes contar con una jubilación con la que pues vas a vivir ya como un adulto mayor gracias al esfuerzo de tu trabajo, y vas a ser recompensado. Hoy en día creo que los jóvenes tenemos que esforzarnos más para que la idea de los malos maestros actuales en México cambie, y qué mejor que empezar pues conmigo misma. También considero que los maestros de jubilación son los más afortunados, porque lo que me comentaban la maestra y el maestro de base y por contrato, pues sí, su situación es un poco más pesada y diferente, principalmente porque hoy en día la cantidad de alumnos que hay en los salones es mucho mayor a la que se tenía antes, y aparte de que la evaluación docente y las reformas no ayudan a veces tanto porque no se apegan a las nuevas generaciones, a las nuevas revoluciones que están existiendo, al mismo tiempo que los planes y programas no van de acuerdo a las necesidades de cada escuela, de cada profesor, y si van de acuerdo, pues a veces no se les apoya suficiente con material didáctico o pedagógico, y que quedan muchos problemas pedagógicos aún que se tienen que solucionar para que México realmente marche como debería en cuanto al tema de educación. Y por mi parte es todo.